tenemos aquí a la doctora Alma Morales, representante de la OMS-OPS en República Dominicana, y con ella vamos a hablar de la situación del virus coronavirus y a propósito de todo este rumor que se ha esparcido por República Dominicana a través de unos audios que hablan de casos presentes en nuestra media isla. Doctora, buenas tardes, bienvenida al Gobierno de la Tarde. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este programa el día de hoy. A su Doctora, disposición. de entrada, explíquele a la gente qué es el coronavirus. Bueno, el coronavirus es un virus que ya lo hemos tenido antes, es el virus responsable desde lo que es el resfriado común hasta lo que estamos viendo al día de hoy, que es un cuadro respiratorio más severo. Hemos tenido en años anteriores, tuvimos el coronavirus con el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo grave, que también se originó en China en el año 2001. Luego tuvimos el brote del Oriente Medio, que también era otro coronavirus, y este viene a ser un primo hermano de los coronavirus anteriores. Porque coronavirus no es el nombre único del virus, sino una clase. No, coronavirus viene de que tiene forma de corona. Si ustedes Pero usted mencionó buscan coronavirus anteriores de otro tipo, o sea, hay una clase. lo que pasa es que los virus cambian, van mutando. Entonces tenemos lo que se llaman los serotipos de los virus. Así como en dengue, ustedes saben que tenemos 4 tipos de serotipos de dengue, dengue 1, dengue 2, dengue 3, e influenza, que también es un cuadro gripal, tenemos varios tipos de influenza. Entonces igual el coronavirus, que son estos virus, tienen la forma de la coronita, por eso se llaman así, y está el serotipo, que fue el responsable de SARS en China, luego vino el del Oriente Medio que se llamó MERS, y ahora tenemos, y a ese se le nombró novel coronavirus. ¿Qué significa esto? Que el genoma se estudia y está la secuencia del virus, y ahí lo que se ve es cómo está conformado el virus, y por eso este es otro tipo de virus diferente, es el mismo virus, coronavirus, pero es otra cepa, es otro serotipo. Doctora Morales, como dijo Yulisa al principio, han salido algunos mensajes, algunas notas de voz haciendo referencia a que ya se han detectado casos de coronavirus en la República Dominicana. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública han aclarado que no es así. Ahora, lo que quiero preguntarle, porque como quiera que sea, estamos en un país subdesarrollado de ciertas incredulidades, y que se dice que si el gobierno puede ocultar datos o no ocultar datos. En este caso tenemos en la República Dominicana la presencia de la Organización Mundial de la Salud. Y por eso quiero preguntarle, tal vez hacerle dos preguntas en una. Una de ellas es, en efecto, no hay casos de coronavirus en la República Dominicana. Y segundo, en caso de que lo hubiera, la OMS, independientemente de lo que pudiera querer un gobierno, tiene la obligación de informarlo de inmediato, hacerlo público. Sí, bueno, lo primero, no hay casos en República Dominicana. No hay casos en República Dominicana, no hay ni un caso en América tampoco. Hay casos importados en Estados Unidos, 11, y en Canadá, 4, que nos hacen los 15 primeros casos que hubieron en América, que son casos importados, porque son dos cosas diferentes. Cuando uno dice hay coronavirus, es que si hay circulación del virus. No hay circulación del virus. El virus solo circula en China y ha dado casos importados a 27 países, que es donde están estos pacientes que portan ahora la enfermedad. República Dominicana no tiene caso, ni el resto de América Latina tiene caso. ¿Qué pasa? Si hubiese un caso en cualquier país de las Américas, como ha habido en otros países de las otras regiones, y como lo fue en Estados Unidos y en Canadá, inmediatamente se reporta. República Dominicana no lo puede ocultar las autoridades. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama Reglamento Sanitario Internacional, que es un marco que es vinculante a los estados partes. Nosotros solo tenemos 2 marcos vinculantes, que es el Convenio Marco del Tabaco, que no somos firmantes, República Dominicana no es firmante, y el Reglamento Sanitario Internacional, que sí es firmante. Por tanto, está obligado a
proceder de acuerdo a este marco. ¿Qué pasa el 30 de enero? Se declara una emergencia de preocupación internacional. Sí. La OMS con el grupo de expertos asesoran al director. Entonces esto obliga a que todos los países mantengan comunicación inmediata, se notifique. Todos los ministerios de salud tienen algo que se llama Centro Nacional de Enlace. Acá hay uno que lo lleva la doctora Fara, donde se notifican no solo el coronavirus, donde se notifican todas las enfermedades de vigilancia. Ahí tú encuentras las influencias, todo lo que pasa con los turistas, todas las enfermedades se notifican a través del Centro Nacional de Enlace al Reglamento Sanitario Internacional. Por tanto, el país no podría ocultar un caso de coronavirus. En principio, nosotros como Organización Panamericana de la Salud siempre estamos apoyando y trabajando conjuntamente con el sector salud, que no el Ministerio de Salud con su rol rector, pero con el Servicio Nacional de Salud, con SENASA, con CISARRIL, pero sobre todo cuando pasan este tipo de situaciones y cuando estamos en una situación que ya ha sido declarada como un evento de salud pública de interés internacional, se llama en español de interés internacional, en inglés es de preocupación internacional, con mucha más razón. Nosotros estamos todos los días permanentemente con el Ministerio de Salud para asegurarnos que les estemos dando las recomendaciones pertinentes, adecuadas, pero sobre todo oportunas. Todo lo que va saliendo de la OMS, porque se va generando mucha evidencia. China no lo escondió. El SARS en el 2001, China cometió el error de esconderlo y por eso fue que se diseminó tanto. Ahora no, se compartió rápidamente la secuencia del virus y así es que diagnostican el primer caso fuera de China en Tailandia. Entonces, todos los países, si ustedes ven, rápidamente están informando. Hoy en la mañana habían 24.554 casos a nivel del mundo. De contagios. De casos positivos confirmados. 24.554 casos confirmados hoy en la mañana. Cuando fui a las entrevistas anteriores, antes de venir acá, aquí en mi celular, yo reviso el tablero de actualizado MS, se incrementaron unos casos más, tenemos 24.631 casos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Muertos cuántos? 494 casos. De la mañana de hoy a ahora, a esta hora, van 2 casos. Pero lo que quiero decir es que el sistema de vigilancia epidemiológica internacional que hay es constante. Por tanto, para tranquilidad para la población dominicana no está el virus en el país. Por el momento, gracias a Dios. Pero no escapa a que pudiera llegar. Bueno, vamos para dar el mensaje a la audiencia, tenemos que decir, tenemos ya 24 países fuera de China, que ya tienen casos confirmados. Tenemos que solo 2 casos en América que se han mantenido. Sabemos que hay transmisión humana a humana, pero sabemos que tanto los de Estados Unidos y los de Canadá no ha habido una transmisión rápida. La transmisión, el contagio depende mucho de la velocidad de transmisión. Todo lo que yo digo a este momento es lo que tiene la evidencia al día de hoy, porque todos los asesores científicos están trabajando en OMS, OPS y en las misiones de campo que están propiamente en la provincia y que están en China. La palabra clave es evidencia. Entonces, al día de hoy, como usted muy bien lo dijo, no está. Es muy poco probable que realmente llegue a un país donde ni siquiera hay vuelos directos de China. Es poco probable. Sin embargo, la OMS recomienda a sus estados miembros que todos los países tienen la obligación de compartir información, de fortalecer sus medidas de vigilancia epidemiológica, de fortalecer su capacidad de laboratorio y de prepararse para la capacidad de atención médica. ¿Por qué? Porque ningún país del mundo está exento de que en algún momento pueda llegar algún viajero o algún residente o mismo una persona propia del país que haya tenido 2 cosas. 1, o un viaje al lugar de origen donde está el brote, donde está la epidemia china, o que haya viajado a alguno de los países donde hay casos positivos y que haya tenido un contacto positivo. Doctora, entonces, ningún país está exento de eso. Los procedimientos preventivos
que ha adoptado la Autoridad Dominicana de Salud para enfrentar esta situación en caso de que se produzca, se están haciendo todos en coordinación con la OMS? Sí, efectivamente, todo lo que se ha hecho desde el plan de prevención, respuesta y contención se ha hecho de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, que estos planes de contención son los planes que se activan cada vez que hay este tipo de brotes en algún país y que salen la notificación de eventos de salud pública de atención internacional. Se siguen los diferentes tipos de protocolos porque hay protocolo para todo. Ahí están los protocolos de información, los protocolos de comunicación de riesgo, están los mensajes clave, están los protocolos para laboratorio, para lo que es el diagnóstico oportuno, están los protocolos para cómo hacer con la vigilancia epidemiológica. Entonces, el país sí está siguiendo todos los protocolos. Una pregunta, ¿qué similitud en cuanto a la alarma mundial tiene esa enfermedad con la que una vez alarmó a la población universal, que era el ébola, creo que era? O sea, ¿qué diferencia hay en cuanto a la facilidad de propagación, de que se sigue extendiendo, de que uno tiene que preocuparse más? ¿Hay alguna diferencia? ¿O este virus es peor que ese que se anunció en aquella ocasión? No, no es peor. Este es un virus, bueno, hay que decir... Porque hay que decir, escúcheme que le interrumpa con la pregunta, que el problema es que usted viene en esta semana, dice que son 100 y en la otra ya son 200, o sea, semanalmente se va duplicando la cifra. Y los chinos no han podido descubrir nada, que son 1.400 cabezas pensando. Sí, pero hay que volver a lo mismo. Disculpe. Las epidemias de hoy, Eddie, tú las comparas a las cifras de hace tan poco como unas cuantas décadas atrás. Y tú estás hablando de cantidad de muertos en centenares. Yo ponía el ejemplo acá de lo que fue hace un siglo la gripe española, cuando se habla de millones de muertos. Hay un tema de que el manejo de las pandemias en volumen, señores, ha cambiado muchísimo. No se trata de perder la alarma, pero también hay que dejar el alarmismo, que no es lo mismo. En cuanto a este tema, ha mejorado muchísimo. Siempre habrá cosas que perfeccionar, pero esto es la prueba sin duda de que en este campo el ser humano ha llegado al menos a unos controles internacionales, yo diría que mínimamente satisfactorios. A ver, los casos se están dando porque obviamente no hay memoria inmunológica a este virus porque es un virus nuevo, se llama por eso el nuevo coronavirus. No es comparado con el ébola, estamos hablando de al día de hoy, la evidencia dice, porque se sigue estudiando, que la letalidad es baja, estamos hablando de un 2% aproximadamente. Si tenemos 24.631 casos y tenemos tenemos 494 muertes. Es importante decir que solo ha habido un fallecido confirmado fuera de China, solo hay uno. Eso significa que la letalidad no es tan grande. Y que se ha mantenido concentrado también en el territorio chino. Está concentrado, exacto, fue un brote que se les ha hecho ahí en China una epidemia. ¿Qué es una epidemia? Una epidemia es cuando salen casos más de los esperados. Entonces, obviamente, no hubo un brote que le generó una epidemia porque no tenían esos casos. Pero eso no lo puedes comparar nunca, y eso es importante que la población lo sepa, con un ébola. O sea, hemos tenido en América influenza, tuvimos la tipo H1N1, tenemos la 3 y tenemos la influenza tipo B, y ya tenemos la vacuna de influenza, y sabemos que anualmente tenemos en República Dominicana y en América tenemos muchos más casos de influenza ante un virus que no tenemos, ni siquiera tenemos la circulación del virus en la región de las Américas, o sea, ni siquiera la tenemos la circulación, y los países que los tiene ha sido por una importación del virus de personas que han estado en el lugar o que han tenido un contacto directo dentro de los 14 días. O sea, que son casos aislados. Doctor, en cuanto a la cantidad de fallecidos, indiscutiblemente que para una familia que se le muera uno, ese es su 100%. Y es muy lamentable. Pero cuando hablamos de una enfermedad, de un virus, de un contagio tan peligroso y tan alarmante como el que hemos estado viendo a través de todas las informaciones que cada día te hacen sentir un poco más de pánico, me pregunto si la cantidad de personas, 400 y tantas, que han muerto en China, amén del respeto de todas esas familias, es un número significativo
para el tipo de virus que estamos tratando en este momento y considerando que no tiene cura o que no tiene una vacuna todavía? Bueno, vamos a comenzar por lo más difícil. Lo más difícil sí, no tiene una vacuna. Hay 4 países que están trabajando en la vacuna, que sus investigadores están China, Estados Unidos, Rusia, Australia. No hay un medicamento. ¿Por qué? Porque se sigue estudiando al virus, se necesita entender un poco la enfermedad. Cuando hablamos de que si es significativo o no un número de muerte, y como tú lo dices, es triste porque con respecto a la familia, para una familia el que se te muera uno es alguien, suficiente. uno es más que suficiente, claro, diríamos. Pero cuando hablamos en epidemiología de letalidad, tenemos que decir, bueno, del número de casos que presentan la enfermedad, cuántos se mueren, y ahí sacamos el porcentaje de la letalidad. Y estamos hablando que tuvimos la epidemia de la influenza, que le llamaron española, y que no venía ahí, y hablamos que en ese momento hablábamos de una letalidad casi de un 25%. Este sigue manteniendo el 3-4%. 25%, esta letalidad tiene el 2%. O sea, es menos que lo que tuvo a inicio. Exacto, más bien ha venido bajando, porque al inicio se habló de un 3.5 y hasta 4, 2, y va con tendencia a bajar, y a este momento la evidencia puede decir que está un 2%, y lo estamos comparando contra virus que han tenido letalidades de 25%, de 35%. Entonces, si hablamos desde el punto de vista epidemiológico de letalidad, la letalidad no es tan alta. Baja. No, es baja. Es una letalidad. Hablando de cifras frías. Exactamente, hablando epidemiológicamente. No de personas, hablando epidemiológicamente, se considera una letalidad baja de 2%, que hay otras enfermedades presentes al día de hoy en los países que tienen una tasa de letalidad mucho más alta que el coronavirus. Doctora, vamos a hacer una pausa muy breve y al regreso hablamos de coronavirus y del caso que han anunciado las autoridades de Cuba, que tienen un número de personas en cuarentena y bajo observación en un hospital porque se supone que tienen coronavirus luego de tener contacto con unos visitantes chinos. Antes de irnos a la pausa, aunque hablaremos de eso más tarde, ya ha sido absuelto del juicio político Donald Trump en el Senado, como hace mucho tiempo ya hemos dicho acá. El gobierno de la tarde. Continuamos en el gobierno de la tarde. Hoy tenemos a la doctora Alma Morales, representante de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Doctora, antes de irnos a la pausa le decía que una cadena internacional respetable publicó hoy la noticia y ayer la noticia de los infectados en Cuba. ¿Tiene la Organización Mundial de la Salud la información de que hay contagiados en Cuba o esto todavía debería ser confirmado un poco más? No hay casos confirmados en Cuba, no lo hay. Cuba a este momento ni siquiera tiene casos sospechosos. De acuerdo a la información que sube a través del Reglamento Sanitario Internacional, solo tenemos 14 casos sospechosos en la región de las Américas, que son 1 en Belice, 11 en Brasil, 1 en Costa Rica y 1 en Paraguay. Esto es el boletín del día de hoy, 5 de febrero. En Cuba no hay sospechoso ni mucho menos confirmado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay lo que se llama las definiciones de caso. En cuanto sale una nueva enfermedad, se define el caso. Definir el caso es yo limito el caso. ¿Qué es cuándo yo puedo decir que una persona tiene el N coronavirus? Cuando esa persona tiene un cuadro gripal, un cuadro respiratorio que va con tos, que va con fiebre, que va con malestar general, más que tenga el antecedente de viaje de haber estado en el lugar donde circula el virus. Porque si tú tienes un cuadro gripal, yo tengo un cuadro respiratorio gripal, pero yo ni siquiera he entrado nunca a China, ni he estado en contacto con ninguna persona que tenga
confirmada la enfermedad, es imposible que yo tenga la enfermedad. Entonces, por eso es muy importante la definición de caso. Aunque sea chino, no tiene que estar enfermo, porque ahora tenemos, es que no tiene tenemos un miedo terrible. No, es que no, aunque sea chino, porque la definición de caso dice la definición de caso habla claramente que una persona con un cuadro gripal no te dice un chino, te dice una persona, puede ser un dominicano. Es que anda un meme por ahí, doctora, que dice que a lo que más miedo se le tiene ahora es a un chino tosiendo. Pero esos son, bueno, pero esas cultural, son de las Entonces, cosas que una- nosotros intentamos aclarar en programas como este, y por eso todos los representantes de la organización en el mundo entero estamos desplegados haciendo esto en los diferentes medios de comunicación. Doctora, entonces hay un asunto con eso, porque al decirse que todavía no hay vacuna contra el coronavirus, a uno le da la impresión, tomando en cuenta las alarmas que ha habido, de que el que resulta infectado con el coronavirus tiene una sentencia de muerte. O sea, pero solo ha muerto una persona por eso- fuera de por China. eso- 2% de mortandad y no 28%. Por eso le de pregunto, supervivencia. porque estamos hablando para los oyentes. Entonces, aún así, suponiendo que aquí se detecte un caso de coronavirus, una persona que está enferma, bueno, mira, usted está infectado con el coronavirus, eso no quiere decir que esa persona vaya a morirse de eso. Así es. Simplemente Así tratarlo. es. Pero como quiera que tratar de no tenerlo. ¿Ah? No, claro, pero Hay que pero la tratar. Claro, pero usted está en lo correcto. O sea, esto no es una sentencia de muerte. El hecho que si la persona lo tenga no significa que se va a morir. Pero por eso se está estudiando la evolución de la enfermedad, la velocidad de propagación, la magnitud, la letalidad, la secuencia genética del virus para poder hacer vacuna y poder decir qué pastilla se podría dar. O sea, qué antiviral. Porque como son enfermedades virales, porque como es un virus, es como cuando salió H1N1, mientras salió el Tamiflu, y luego ya salió el Tamiflu y se logró controlar. Entonces, quiero volver a las definiciones de casos por la pregunta de Cuba, porque es importante. Quien publica eso es la cadena Telemundo, y eso se ha propagado por redes sociales y por otros medios que lo han mencionado, por tratarse de quién es la casa madre del medio de comunicación. Y a pesar de que usted dice que ustedes no tienen confirmado ningún tipo de caso en Cuba, el hecho de que lo publique un medio que no se caracteriza por dar noticias falsas, eso puede hacer que mucha gente se confunda. Totalmente de acuerdo, pero no es que el medio quizás tenga la intención de darla, no, quizás la recibió incorrecta, de darla falsa, sino que hay mucha mala interpretación y es por eso importante aclarar. ¿Qué pasa? Volvemos a las definiciones de caso. Si hay personas que cualquier persona, cualquier viajero que viene de China y que no tenga ninguna sintomatología respiratoria, se le hace su ficha, se le llena y se le dan recomendaciones y se le pone en un periodo de observación de 14 días. Entonces, lo que han querido decir fue que con el regreso de las personas que llegaron a Cuba, porque sé que ellos que llegaron estudiantes, sí, estas personas las tienen en observación, pero en ningún momento han dicho que sean sospechosos de tener el coronavirus, sino lo que se han dicho es que están en observación. Ayer en la noche precisamente fue la entrevista del representante de OPS en México y él hablaba un poco de esto. Entonces, ahí es donde hay una malinterpretación. Igual acá, si aquí viene una persona que venga, si viene una persona de China, los estudiantes, por ejemplo, y no chino, puede ser cualquier persona de cualquier nacionalidad o bien puede ser un dominicano que viene del lugar de donde está la circulación del virus, pero no trae ninguna sintomatología, viene bien, simplemente se le va a hacer su periodo de observación en el hotel o en su casa, que eso implica llamada por teléfono, y eso se le da un seguimiento por 14 días, se le da una hoja de recomendaciones, señor, usted esté alerta, si inicia un proceso gripal, por favor, usted debe de llamar a este número. Usted sabe que, escuchándolo a usted, yo no he visto a nadie que haya dado la explicación tan certera y clara. Vamos, con lo que usted me acaba de decir, yo puedo coger un vuelo mañana a China. Porque, claro, porque la gente cree que
el tener el coronavirus, si es identificado así, una sentencia de muerte, te acaba de decir que no. O que se te pegue en el aire. O que se te pegue en no el es que aire. aterrizando allá lo vas a tener. Lógicamente, entonces con la explicación que usted da, porque por ejemplo en China 400 muertos, hay gente que en China se mueren como diario, como 600 por estornudar, de tanto que son. Entonces 400 y pico. Hasta por otra cosa se deben de morir más que por el coronavirus, ¿no? Bueno, ellos Exacto. tienen alta tasa de suicidio. También, No y sé cuándo la tienen, pero la tienen muy alta. Es de los países que tienen. se mueren, porque los alta chinos se tasa de mueren. suicidio. Duran 100 y pico de años, pero se mueren, porque son muchos chinos, por eso son demasiados, porque el chino no se muere. Pero, entonces, 400 y pico en un mes y pico. Yo entiendo que si se van a buscar una leptospirosis en China, o una H1 sola sin el coronavirus, o una, ¿qué más puede, qué son las cosas? Una papera. Yo creo que en un mes en China, por la cantidad que son, se han muerto más que 400 y pico. Entonces hay una alarma. Que tú creas no indica que ha pasado. Pero ven acá, pero que los chinos, oye, de tanto que son, Es que no, hasta por tropezones se tiene que morir diario 200, 300 chinos. Creencia versus evidencia. Bueno, pero imagínate. Doctora, nos quedan 5 minutos con Ahora, usted. influenza, hay vacuna. ¿Cuál es la alarma? La alarma es porque no hay vacuna. Como no hay vacuna, Eso es entonces otra la gente cosa. se alarma. Como no hay un medicamento que tú digas, sí, este medicamento lo cura, entonces da alarma. Y como ha habido demasiada desinformación y el hecho que sea una emergencia sanitaria, preocupación internacional, no es que lo está haciendo para que los países tomen sus medidas de protección. Y sale el doctor Tedros diciendo, la OMS no está de acuerdo con los países que han cerrado su frontera a China porque no es una medida efectiva. Doctora, tenemos que hacer una pausa muy breve. Al regreso vamos a decirle a la gente con usted cuáles son los síntomas, qué tanto Perfecto. tuvo que ver la alimentación de los chinos con el coronavirus, aquello de la comedera de animales, y una pregunta que nos hace uno de nuestros amigos, Iván Gómez, ¿por qué hay más pánico con el coronavirus que con el ébola, a pesar de que el ébola era mucho más peligroso? El gobierno de la tarde. Son las 6:05, continuamos en el gobierno de la tarde. Nuestros últimos minutos con la doctora Alma Morales, representante de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud. Doctora, antes de irnos a la pausa, le hice la pregunta del ébola. Antes que eso, atención pánico? Mario Lama, el médico amigo de la receta médica. Mario, ponte a escuchar a la doctora, Mario, para que como tú vas a ser ministro de Salud Pública, tome en cuenta esas recomendaciones. ¿Oíste, Mario? Pero ya ellos hicieron gabinete. Doctora, el pánico del Exacto, ébola sí. versus el Está bien que pánico del sigan coronavirus. ¿El perdón? Pánico, ébola, coronavirus. No, tú no puedes. Repítalo en el aire lo que hablamos en la Ok. pausa. Al día de hoy la evidencia dice no hay que tener pánico. Estábamos hablando de la tasa de letalidad epidemiológicamente, independientemente de las vidas humanas que han fallecido de las 400 personas, y estás comparando con una enfermedad que era de una propagación, si ustedes se recuerdan, bueno, y acaba de haber otro brote en la República Democrática del Congo, que eso se propaga a una velocidad que es el doble, y La mortalidad es y la altísima. letalidad, estamos hablando de letalidades de por arriba de un 25, 30%. Uno de cada 5, uno de cada 4. O sea, es una letalidad grandísima versus que estamos hablando de una letalidad de un 2%. Entonces, epidemiológicamente No se compara. no hay Quizá comparación. él tiene mala memoria, hubo mucho pánico. Y que a mí me digan de que no hubo pánico en este país por el ébola. Yo no era la representante de OPS, pero en este país, pero yo sí sé que en este país, claro que hubo pánico, porque nosotros trajimos los equipos de protección personal, se hicieron todas las simulaciones, igual como también se activó la alerta de evento de preocupación internacional, se hizo el plan de prevención, respuesta y contención ante el ébola. Entonces no hay que confundir los conceptos. Una cosa es estar preparado con un plan de contención y tomar las medidas al lugar, y otra cosa es decir el pánico. El hecho de que el país esté tomando las medidas que debe de tomar de acuerdo a las recomendaciones de la OMS no significa que el país está en pánico ni que hay pánico. Simplemente se tiene que estar prevenido, porque en cualquier momento puede venir cualquier ciudadano, mismo hasta un dominicano que haya tenido un contacto directo con una persona, y puede introducir el virus. Entonces no va a estar el país hasta en ese momento pensando qué es lo que va a hacer. Entonces el país debe de prepararse. Doctora Pero pánico Liz. no debe de haber. Doctora, como mencionábamos hace un rato a Cuba, con un país con un sistema socialista que a veces tienen
ciertas limitaciones en el flujo de información. Pero lo que quería preguntarle ya en sentido general, que no va directamente hacia usted, sino hacia el organismo. En países como Cuba, como Venezuela, por ejemplo, en la situación que está viviendo actualmente en términos sociopolíticos, el flujo de información en ese tipo de asuntos de salud hacia la OMS es normal, no hay restricciones que pudieran ustedes decir, bueno, no tenemos una información confirmada de tal o cual país porque en ese país hay restricciones para ofrecer la información. No tenemos, porque como les decía al inicio, en el marco del Reglamento Sanitario Internacional que todos los Estados miembros, o sea, los países, Estados partes, han firmado a través, que esto fue a partir del 2005, se notifican todas las enfermedades de notificación. Entonces, y Cuba, que se caracteriza por buenos indicadores de salud, pues es de los primeros que informa. Y me atrevería a decir, de lo que he leído de mi compañero de México, que a lo que se han referido es a las personas que tienen en observación, pero no que sean casos sospechosos. Caso sospechoso es aquel caso que cumple con la definición de caso y entra a ser sospechoso hasta que no se confirma. Entonces ahí ya es sospechoso, o se confirma o se descarta, que es muy diferente a los de observación, que obviamente los países pueden tener casos en observación. Misma República Dominicana ya tiene trazadas cuáles son sus medidas del Ministerio de Salud para decidir qué personas van a ir a observación a domicilio, a sus casas, pero si van a sus casas también van con unas medidas de cuidado, de recomendaciones, o las que van a ir a observación a hospital, o sea, dependiendo cómo encajen en la definición del caso. La alimentación de los chinos y el coronavirus. Todo lo que se ha dicho de la comida que comen murciélagos, rata, todo. El tema de los wet markets, donde hemos visto que lleva todo tipo de animales silvestres o salvajes sin vacunación, que no están criados para la alimentación, y como son mercados frescos, pues van a abastecerse de manera muy común a ese tipo de mercados. ¿Ciertamente tuvo algo que ver o todavía eso no está confirmado? No, sí. Bueno, se sigue estudiando, pero la evidencia indica de que sí está vinculado. El coronavirus es una familia de virus que infecta tanto a los animales como los humanos. Y en los humanos causan enfermedad, mientras que en estos reservorios animales no. Los chinos pues sí comen murciélagos, ustedes los han visto, y parece que es algo cultural desde hace mucho tiempo, y de hecho usan el murciélago hasta como algunas para la cura, como una medicina una medicina alternativa, una medicina tradicional, homeópata. Ellos son bastante particulares en su gesta. Ellos comen cucarachas, así es, ratas, bueno, eso tiene una razón de ser, porque hubo una hambruna muy grande, pero incluso la hacen en picapollo. Pero lo que pasa que para responder su respuesta, como el coronavirus vive en los animales, y si tenemos un mercado como fue en el caso de esta provincia de Wuhan, y es de ahí donde sale el brote, entonces está vinculado a que el reservorio sean los animales. Entonces, entre las recomendaciones está comer la comida bien cocida para poder matar el virus, pero también todos estos mercados que tienen todos estos tipos de exposiciones en estos países orientales, los mercados deben de tener un lavado adecuado de todo este tipo de animales, y probablemente hay algún animal enfermo, aunque que este virus no les provoque a ellos la enfermedad. ¿Qué pasa? Que al transmitirlo al humano, ellos son portadores, son reservorios y portadores, el humano sí desarrolla la enfermedad. Hay que aconsejarle a esos chinos que se den una vuelta por Bonao y que cambien esa que coman arepa y otra cosa. Una guineita guisada, una gallinita guisada. Doctora, el cierre de las fronteras para evitar el contagio, lo hablamos en la pausa, pero es importante decirlo para que la gente comprenda si es esto una medida sanitaria real o si no tiene nada que ver con el control del contagio del coronavirus. Verbigracia, el ejemplo de Rusia, que cerró la frontera para que no le pasaran chinos contagiados.
El cierre de la frontera no es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud y lo dice explícitamente en cada uno de estos boletines Sí, que porque, yo tengo además, aquí. no, porque es que yo no- Consecutivamente lo dijo y lo dijo el Comité de Emergencia. En las declaraciones de ayer de nuestro director, el doctor Tedros, dijo rechazamos y exhortamos a los 27 países que están cerrando la frontera, porque eso no es una medida efectiva. Las medidas efectivas para el control de la importación de virus, uno tiene que ser en el lugar donde se genera el brote. En ese caso, China. Se tienen que activar los protocolos de control porque eso es más efectivo, que tú controles en el puesto, en el puerto de salida, el pasajero que va saliendo, que hay por ti y hay un protocolo de salida para saber si esta persona está o no está infectada y ellos lo están ¿Qué dijo? haciendo, se está haciendo. Y luego, termino, Continúa. se les pide a los países que tomen las acciones pertinentes para proteger sus puertos de entrada. Y proteger los puertos de entrada es hacer un tamizaje o que en inglés se llama screening, pero la gente también ya malentendió y ya ha criticado de que con una pistolita van a detectar el coronavirus. No, Un la termómetro pistolita, eso es un escáner o un detector de fiebre. Yo puedo tener fiebre porque vengo con una apendicitis o vengo con una amigdalitis o vengo con una O una sinusitis gripe normal. o vengo con un catarro común. Entonces, por eso la audiencia que me está escuchando, por favor, entiendan que la enfermedad del coronavirus está definida por un caso que tiene que ser un cuadro respiratorio que esté vinculado a venir del país donde está circulando el virus. El 99% de los enfermos están en China, o que haya tenido un contacto directo con una persona que es confirmada positiva para el virus en los últimos 14 días. Entonces, eso es sumamente importante. Las medidas en los puertos de entradas se tienen que tomar, pero sin generar pánico. Déjeme ver, porque no sé si ustedes dijeron cuando usted entra aquí que yo soy el más bruto del equipo. Por eso yo pregunto algunas cosas que no. Está No, bien. eso no. Se está sería. haciendo el chiquito para que lo Tú sabes cambie. que le Estamos, dicen- No, estamos preparados para los- eso y más. Para responderle a los brutos. a los vaineros le dicen bruto. Miren, El trabajo es responderle a ustedes. sí, así sí, que sí. Mire, usted dijo ahorita, miren, usted puede estar en un país, si usted llega de cualquier sitio que no sea de China, usted no puede ser sospechoso porque usted no viene del país donde está el coronavirus. China, entonces, donde hay un brote cerca y aísla entonces la matriz de donde se encuentra el virus. Porque lo cercó, lo aisló. Así que se dice, ¿verdad? Están aislados. sí. Entonces, se supone que China lo aísla porque no quiere que esa persona entre en contacto hacia afuera para no propagar el virus. Entonces, si de la única manera que un país puede comenzar a tener casos sospechosos es mediante el mecanismo que usted dice, que alguien haya estado en el lugar donde se encuentra el brote y venga, y el mismo China, dentro de China, está fronterizando la zona del virus. Entonces, ¿por qué no es una salida, dice la Organización Mundial de la Salud, de que sea que tú cerque o tengas más control en la frontera para evitar que entre? Si tiene que entrar para que el virus esté aquí. Porque, pero tú mismo lo has dicho, si lo dices en lento, tú mismo te vas a dar la respuesta. pero por eso hay que crear una bruto del grupo. El brote sale de Wuhan, se cierra la provincia porque, ¿qué acabo de decir yo? Pero tú te levantaste, porque la medida más efectiva es cerrar los puertos de salida del país donde está la circulación del virus. Entonces ellos hacen lo correcto porque ellos hacen su cerco epidemiológico, ellos sí se encierran con su epidemia y empiezan a hacer sus estudios y a mandar toda información. Sí, pero le hago la OMS. pregunta, ¿usted sabe por qué? Pero Sí, vamos, sí. puerto salida, Sí. pero ojo, puerto de entrada es otra cosa. Puerto de entrada no puede tomar medidas restringidas
a personas de nacionalidad china, ni solo porque he estado ahí, porque de ahí lo que tú estás denotando es que tu sistema de salud es frágil y estás interfiriendo con las relaciones comerciales. Y no debería de ningún país no estar preparado ¿Usted sabe por qué en se lo sus digo? puertos ¿Usted de sabe por qué le digo? entrada. Fuera de Cuba, Costa Rica y todos esos países de América Latina, nosotros hacemos frontera con un país que usted no sabe si existe salud. Usted no sabe si tienen posibilidad de tener control para que no entren gente que venga de allá. Entonces nosotros somos más vulnerables que todos esos países de Latinoamérica que hacen frontera. Por eso es que eso lo estoy diciendo y por eso Pero ustedes no tienen vuelo directo de China, ni siquiera ustedes. Bueno, pero Haití no tiene vuelo directo a China, pero Haití, usted puede estar seguro que no tiene posibilidad de tener el control que pudiéramos tener nosotros. Y se entró a Haití, y aquí no hay un control en la frontera efectivo para tratar de evitar que entre por Haití, porque en Haití no hay nada, ni gobierno hay. Entonces, a Dios que nos agarre confesar. Por eso le hice la pregunta ahorita. Pero bueno, Haití no es solo coronavirus. Yo creo que el ejemplo no sé si el ejemplo aplicaría porque no de Haití a ustedes les viene todo. Sabemos que Claro, no hay frontera, entonces Imagínese ustedes demandan atención médica, tienen mujeres gestantes, tienen niños que De todo, de vacunan, Doctora, no entremos en esa tienen vaina, que cólera. ahí hasta los haitianos vienen. Entonces Imagínese tú usted, no si podrías ya- decir, si era que mucho. si entra Haití, que si esto, o sea, República Dominicana tiene que hacer lo que tiene que hacer y el gobierno de Haití tiene que hacer lo que tiene que hacer. La Organización Mundial de la Salud igual asesora al gobierno de Haití como asesora al gobierno de República Dominicana. Entonces, obviamente los sistemas de salud de uno u otro país son más sólidos o más frágiles. Si este es un país que tiene un sistema de salud más sólido, este es el mejor momento para demostrar que tiene un sistema de salud sólido y que va a ser capaz de hacer una prevención. Y si en el caso que viniera, tiene que ser capaz de hacer un diagnóstico y una detención oportuna y tiene que ser capaz de poder hacer la atención que se debe de hacer. Aunque porque tenemos si no, ustedes tendrían que, entonces si no hablemos de coronavirus, entonces tendrían que poner un muro entre Haití y República Dominicana y ya se libran de todo. Que no es una mala idea. Que no. Gracias. Bueno, eso que no lo dije yo, que conste. Gracias. Eso he dicho aquí. Doctora Alma Morales, representante de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, ha estado con nosotros. Mario Lama, ya tú aclarando muchas tienes un dudas cargo sobre ahí el ocupado. coronavirus. Doctora, muchas Atiende gracias. eso. Gracias a ustedes.